¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Chao, buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo licenciado. están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, Muy revisar bien. la plataforma. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Recordemos que tenemos actividades de la unidad número 1 hasta el 30 de marzo, ¿no? Obviamente, pues los docentes vamos a hacer el seguimiento correspondiente para que, por favor, no se olviden las tareas, de igual manera, por favor, los documentos, ¿no? Si nos hace falta certificados, actas, nos hace falta algún tipo de documentación, no se olvide presentarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes y adicionalmente a eso, por favor, no se olvidará también lo que es el asunto del carnet, ¿no? Recordemos directamente que aquellas personas que les hace falta directamente enviar lo que son los requerimientos, por favor, para que lo puedan hacer y podamos tener nuestro carnet, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es el Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Bizantino prácticamente fue el imperio que prácticamente perduró después de la caída del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, en este caso de Oriente, prácticamente logró perdurar 1000 años más. A eso directamente se le conoce con el nombre del Imperio Bizantino. Bizantino o Bizancio directamente responde al nombre de una antigua colonia griega, ¿no? Y de ahí viene directamente el nombre de el Imperio Bizantino, ¿no? Que en base prácticamente fue la continuación del Imperio Romano como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué características tenía pues el gran Imperio Bizantino. Ok, orígenes y duración. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita Gina Tello, por favor? Señorita Gina, ¿estamos ahí? No, parece que no está la señorita Gina, parece que se nos fue la señal. Señor o señorita, la señorita Daniela Alexandra, por favor. Lice. Sí, por favor. ¿Es Tello o Tamayo? No, Tello, no está la señorita, se le fue la señal. Ahorita justamente me confirmó la señorita Tello. Por favor, si pueden ir de la señorita Tamayo. Muy bien, señorita Daniela, por favor. Orígenes y duración. El Imperio Bizantino fue un imperio que surgió a partir del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo. El emperador Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos. A su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental, que se desarrolló como el Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. Este imperio perduró durante 1000 años más que el Imperio de Occidente, consolidándose como una de las civilizaciones más longevas de la historia. Final del imperio el 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino llegó a su fin, marcando el cierre de una era milenaria. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, el Imperio Bizantino, ¿no? Prácticamente surgió del Imperio Romano a partir de la gran división que Teodosio lo hizo en los años 395, ¿no? Obviamente, aquí podemos determinar que el lado oriental pertenecía al hijo, en este caso de Teodosio, de
Arcadio, ¿no? Que prácticamente tomó el control. Sin embargo, logró perdurar debido a que directamente lograron establecer convenios, negociaciones con los pueblos bárbaros, ¿no? Que en su momento, pues, estaban atacando el Imperio Romano y lograron derrotar el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Finalmente, con el pasar de los años, se fundó lo que se conoce como el Imperio Bizantino. Y ahí su capital prácticamente fue Constantinopla, ¿no? Estableciendo lo que es un gran crecimiento cultural, religioso, arquitectónico y de todas maneras directamente hablando del comercio, ¿no? Que lograron tener con el Mediterráneo en sus mejores años. También logramos determinar que la finalización del imperio bizantino prácticamente fue el 29 de mayo de 1453, cuando prácticamente la caída de Constantinopla se dio por el ataque del imperio de los turcos otomanos, ¿no? Que prácticamente detalla lo que es una finalización del imperio romano como tal, en donde prácticamente las bases fundamentales se centraron directamente en la construcción de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, tenemos la representación de la iglesia de la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Que prácticamente es una iglesia bastante representativa de esta civilización y se encuentra en Estambul. ¿En qué país queda Estambul? Grecia. ¿Será? Turquía. Turquía. En Turquía. 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 Muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, las características fundamentales. Miren, tenemos lo que son las columnas, ¿sí? Sumamente grandes, sumamente llamativas, y también tenemos las cúpulas, ¿no? Ok, ahora vamos a determinar algunas de las características más importantes. Muy bien, me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor José Zurriaga, por favor. Licenciado, buenas noches. Características principales. Su momento de máximo esplendor fue el gobierno del emperador Justiniano. 1. Fue reconocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego. 2. La religión que predominaba el imperio era el cristianismo. 3. El emperador era la figura más importante y para la población representaba un vocero de Dios. 4. Debido a su ubicación estratégica, tuvo una excelente economía comerciando seda, marfil y artesanías. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, 10. Ahora, vamos a determinar también, ¿no? Que un crecimiento muy grande que tuvo el Imperio Bizantino fue al emperador directamente conocido con el nombre de Justiniano, ¿no? Que prácticamente era un representante muy importante frente al comercio, frente al desarrollo cultural, ¿sí? Y sobre todo en el aspecto religioso, ¿no? Justiniano, pues, prácticamente estableció lo que es la religión de cristianismo directamente dentro de su imperio y también estableció las normativas, en este caso, de que los fines de semana, pues, de toda la población en general tendría que asistir, pues, a misa, ¿no? Si bien es cierto, recordamos que el inicio del Imperio Romano prácticamente mantenía lo que son religiones politeístas, es decir, la adoración a diferentes dioses, ¿no? Sin embargo, directamente al desarrollo, al aparecimiento del célebre personaje de Jesús, prácticamente, de cierta manera, pues, esto cambió el mundo religioso, sí, de cierta manera. Sin embargo, en los mejores años, prácticamente el Imperio Bizantino adoptó la religión del cristianismo, ¿no? Ya que dentro del Imperio Romano, pues, eran perseguidos, eran directamente personas que eran asesinadas de las peores maneras y obviamente, pues, no aceptaron esa religión pese directamente al aparecimiento, al desarrollo, a los milagros directamente que se manifiesta en la Biblia por parte de Jesús en general, ¿no? Sin embargo, prácticamente Justiniano, cuando llegó a ser el representante directamente del Imperio Bizantino, estableció estas normativas religiosas como tal, ¿no? También podemos establecer de que otra característica importante era su idioma entre la población, ¿no? Entre ellos directamente destaca el latín, destaca el griego y sobre todo detallaba de que el emperador
era el vocero directo de Dios en general, ¿no? Además de ello, prácticamente eran caracterizados por el gran trabajo en la seda, en el marfil y también en el desarrollo de las artesanías, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que nosotros tenemos del lado derecho, podemos observar la representación directamente de Jesús. Acá atrás directamente tenemos la representación de la cruz y sobre todo, pues, el trabajo en las artesanías, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su organización social. ¿Me ayuda, por favor? Ok, el señor o la señorita. Regáleme un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana del Rocío Cunalate? ¿Estamos ahí? Señorita Ana del Rocío. No, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Liliana Chávez? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Ya le ayudo. Organización social. Emperador y su familia, máxima autoridad y mayor exponente. La iglesia representaba un vocero de dioses para la población. Nobleza, asesores, funcionarios, caballeros y patricios con beneficios políticos y sociales. Clases de alta del imperio. Sacerdotes promulgaban religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Clase media, comerciantes y artesanos que pagaban tasas de impuestos con esos beneficios del imperio. Clase trabajadora, campesinos y trabajadores que servían a las autoridades, pagaban altas tasas de impuestos, clases más bajas. Gracias. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Y miren, por ejemplo, acá, ¿no? El máximo representante, el emperador, la nobleza directamente, ¿no? Representaban los funcionarios. Además de eso, también en este caso detallamos que los sacerdotes pertenecían pues a la clase alta en general, ¿no? De igual manera, pues, contaban con los comerciantes, los artesanos, y también directamente podemos hablar de la clase trabajadora como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, dentro del arte bizantino prácticamente, la característica fundamental era representar a las figuras alargadas y sus pies en formas de punta. ¿Sí? Miren, justamente así lo tenían. Y otra característica es que ellos siempre tenían algo en sus manos, ¿sí? Además, la expresión de sus rostros prácticamente eran sumamente serios en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos atribuir que el Imperio Bizantino prácticamente continuó con el legado en su momento, pues, del Imperio Romano en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar también cuáles fueron el desarrollo directamente del arte, ¿no? Ahora, ¿qué es el arte bizantino? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita María Carmen Moreno? ¿Estás ahí? No, no está, señorita María Carmen. Muy Listo, buenas bien. noches. Sí estoy. Sí, sí estamos. Muy Sí. bien. Ya. Casito se salvó. Muy bien. ¿Qué es el arte bizantino? El arte bizantino se decía que era la magia que poseía un artista. Su origen viene del siglo Cuarto. IV después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenistino y fue una evaluación del arte paleocristiano oriental. Este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde se mantuvo hasta el siglo
15 creo. Varios, Muy bien. varios eventos afectan su desarrollo. El movimiento iconoclasta del siglo XVIII. Octavo, Octavo. Y en el siglo 11. XII, la ruptura entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental, manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de particular interés son Constantinopla y Ravenna. Ravenna, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? Dentro del arte bizantino manifiesta que el artista es la persona que resalta la magia, ¿sí? Que cada uno de ellos lo tiene, ¿no? Representando directamente a figuras religiosas. Podemos hablar de Jesús, de José, de María, en donde prácticamente eran símbolos dentro del arte, hablando de la decoración con materiales preciosos, con el oro, la plata, trabajo directamente en marfil en general, ¿no? Aquí también aparecen dos movimientos importantes, los movimientos iconoclastas y los iconódulos que se le conoce. Prácticamente cada uno de ellos formaba lo que es una élite importante de la religión y el arte. Por un lado, directamente existía ese grupo en donde representaban a las figuras religiosas y obviamente representaban los hechos simbólicos, en este caso detallando pues los milagros de Jesús, ¿no? Mientras que el otro grupo detallaba en donde la característica fundamental era solamente retratar a Jesús. ¿Sí? Y obviamente no a los apóstoles, no representando directamente a la familia de Jesús, y por ende pues existieron pues algunos enfrentamientos religiosos, ¿no? También podemos hablar de gran desarrollo que lograron tener con el trabajo en los mosaicos y también en la construcción de templos de iglesias sumamente representativas, ¿no? Hablando directamente en las construcciones en Constantinopla y también en Ravenna. Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos observar, ¿sí? La imagen directamente de la Virgen María, de Jesús, y también logramos representar lo que es el rostro, en donde prácticamente ellos destacan lo que es una frialdad, ¿sí? La mirada directamente es bastante centrada. Aquí también podemos observar que todo el marco en general es decorado, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo surgió el arte bizantino. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, el señor Paul Esteban León? ¿Estamos ahí? Buenas noches, profe. Ok, buenas noches, por favor. Listo. Historias de arte bizantino. Este arte se surgió por la división que hizo. Este arte se surgió por lo que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el imperio de Oriente. Es por ello por lo que comienza el imperio bizantino. Tras la caída del Imperio Romano, que cae en poder de los bárbaros, hace que la capital del Imperio bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en 4 etapas grandes en las cuales se muestran diferentes influencias y desarrollos artísticos. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Ahora, el arte prácticamente no destaca desde la división de Teodosio del Imperio Romano, ¿no? También podemos establecer directamente
de que el Imperio Bizantino posee conocimientos o influencias griegas, romanas, orientales, helenísticas, en donde prácticamente todas ellas permitieron pues el gran desarrollo de estas grandes obras de arte, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la representación de Jesús, tenemos la representación de la Biblia, tenemos de igual manera la representación de autoridades sumamente importantes dentro de el Imperio Bizantino, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar las edades de oro, más importante, o la época en donde el arte bizantino tuvo un gran crecimiento. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Becerra, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Las edades de oro. Primera edad de oro, en el 527 al 726. Aparece la iconoclasta. Las discusiones iconoclastas se propagaron desde el año 726 hasta el 843. Fue una discusión muy violenta en la que hubo una crisis artística creada por los iconoclastas hacia los inocónuros. Segunda edad de oro, en 913 y 1204. Se desarrolla en el instante en que los cruzados se devastan con Constantinopla, marcando un periodo de resurgimiento antes de la crisis. La tercera edad de oro en 1261 hasta 1453. Esta edad surge y se mantiene hasta que los turcos conquistan Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino. Gracias, Lice. Ok, muchísimas gracias. 10. Ahora, aquí también podemos determinar las edades de oro, ¿no? Primera edad de oro, prácticamente pues aparece las discusiones iconoclásticas, ¿no? Donde prácticamente era un conflicto, ¿sí? Por el estereotipo en representaciones artísticas religiosas, ¿no? Aquí también podemos establecer que la segunda edad de oro, prácticamente en 913 y 1204, lograron directamente sobrevivir, sí, al ataque directamente de los cruzados que atacaron pues Constantinopla, ¿no? También podemos hablar de crecimiento sumamente fuerte en la tercera edad de oro en los años 1261 y 1453, ¿no? Que prácticamente fue la época en 1453 cuando los turcos derrotaron pues a los bizantinos, ¿no? Sin embargo, esas etapas pues prácticamente lograron establecer lo que es el arte, la pintura, las columnas y las figuras directamente religiosas que estaban dentro de los templos en general, ¿no? Miren, vamos a buscar lo que es la pintura bizantina. En la pintura bizantina destacan los frescos, pinturas en paredes de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros e iconos y las pinturas en paneles. Predominó el tema religioso como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre la tabla, el fresco, la iluminación de los manuscritos. Riqueza de materiales, abundancia de oro, fastuosa ornamentación, aunque con pobreza en el movimiento artístico. Estilo de las figuras se presentan muy alargadas, en pie y con los brazos en una actitud de movimiento o llevando algún objeto. Miren, por ejemplo, acá. La representación prácticamente de las iglesias lo tenían tanto en las columnas como directamente en los techos, ¿no? Miren, siempre resaltando lo que es el tema religioso, ¿no? Además de ello, directamente destacan lo que es los mosaicos, podemos hablar lo que es el trabajo en la madera y sobre todo también la iluminación, ¿sí? De estas pinturas, ¿no? Ok, entonces, miren, por ejemplo, si nosotros logramos identificar la mayoría de estas obras de arte del Imperio Bizantino prácticamente destacan sobre las iglesias, ¿no? Miren, justamente como estábamos mencionando, ¿sí? En el tema anterior destacábamos, en este caso, la representación, ¿sí? De la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Que prácticamente sigue siendo una de las más importantes. ¿Ok? Vamos a revisar acá, por favor.
¿sí? Justamente acá, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, la representación prácticamente de la basílica detallaban lo que son escritos tanto en el piso, en las paredes y también en el techo en general, ¿no? Entonces, miren, columnas sumamente grandes, sumamente detalladas y obviamente con la finalidad de destacar lo que es el aspecto religioso, ¿sí? Ahora, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ok, bueno, de igual manera, aquí tenemos lo que es nuestro cuestionario, ¿sí? Que nos dice imperios, por favor. No se olvidará, tenemos hasta el 30 de marzo para que ustedes directamente lo puedan completar. En base a la información que tenemos en nuestras presentaciones, ¿sí? Como también lo podemos encontrar en la guía de aprendizaje. ¿Sí? Ok. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No le dicen gracias. Listo, muy bien. Ahora, vamos a hacer una pequeñísima actividad. Muy bien. Me confirman, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Sí. Muy bien. A ver, ¿cuál va a ser la actividad, por favor? Ok. Vamos a dibujar la iglesia de Santa Sofía. Justamente la que tenemos aquí. Ok. Lo podemos hacer un cuadernito, lo podemos hacer una hojita. Y cuando termine, por favor, le tomo una foto y me envía. ¿Sí? Ok. Vuelvo y repito, por favor. Vamos a dibujar la iglesia de Santa Sofía, que la tenemos justamente aquí. ¿Sí? Y lo vamos a dibujar justamente como lo tenemos acá, ¿no? Bien bonito, lo hacemos en un cuadernito, en unas hojitas, le toman foto y me envían al número del WhatsApp, que me imagino que todos ya deben tener en la plataforma, ¿no? Justamente el que lo tenemos aquí, ¿ok? Ahora, ¿para qué fecha será? ¿Para qué fecha lo vamos a dejar? La otra semana es 30. Imagino que todos vamos a estar ocupados en esa semana realizando las actividades de la unidad número 1. Ok, ¿les parece si dejamos esta pequeña actividad hasta el domingo 5 de abril? Perfecto. Perfecto, licenciado, perfecto. Ok, Sí, muy sí, bien. licenciado. Entonces, sí, dígame, por favor. Sí, no. Ok. Bien, entonces chicos, vamos a quedar esta pequeña actividad, ¿ok? Máximo hasta el 5, ¿no? Bueno, esta semana vamos a estar bastante a full por el tema de la plataforma, de la unidad, de aquellos chicos que les faltan, pero obviamente pues al 5 nosotros estaremos libres y esta semana de igual manera no vamos a tener lo que es clases, ¿ok? Entonces chicos, quedamos por favor la entrega al 5 de abril, ¿ok? Que cae justamente el día domingo, ¿ya? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Ok, bueno, antes que me olvide, acá. A ver. Licenciado, buenas noches. Sí, Una pregunta. sí, claro, dígame, por favor. Le enviamos así como le enviamos siempre por WhatsApp. Sí, por el WhatsApp, por favor, le toman una pequeña fotito y me envía. Justamente la que tenemos aquí. Ya, gracias. Listo, muy bien. Antes que me olvide, algo más debía mencionarles a ustedes, ¿no? A ver, otra situación, antes que me olvide. Imagino que ustedes Licenciado, les van ¿a dónde está esa iglesia? ¿En qué literatura está? Ok, tenemos en la unidad número 1 y justamente se encuentra acá. En la presentación del Imperio Bizantino, le damos un clic y aquí justamente está. Ok, entonces no se olvide, ingresamos a la materia de historia, sea por el teléfono, sea por la computadora, ingresamos a historia, bajamos por favor en la partecita de abajo, ok, después de las presentaciones, y encontramos el tema que nos dice, en este caso, Imperio Bizantino. ¿Sí?
Entonces, del Imperio Bizantino, le damos clic. Ok, y listo. Ahora, no se olvidará, por favor, enviar lo que es el dibujo, 2 nombres, 2 apellidos, ok, en el curso en el que nos encontramos en general, ¿no? Porque a veces directamente mandamos las imágenes y después, en este caso, no sé de quién será la actividad, ¿no? Ok, bien chicos, por favor, no se olvide completar las actividades en la plataforma. Vuelvo y repito, tenemos directamente hasta el 30. No se olvide, si tenemos documentos, si nos hace falta certificados de igual manera, tratar de presentarlos a la institución, ¿no? Y también, de igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para que directamente, pues, no se acumulen, ¿ok? Y también, no se olvide, por favor, en este caso, enviar los requisitos para el carnet, en este caso, que nuestro profe o nuestra profe están directamente trabajando con ustedes, ¿sí? De mi parte, chicos, tengan una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos en la clase de ciudadanía, ¿sí? Cuídense mucho. Adicionalmente a eso, antes que me olvide. A ver, no se olvidará, por favor, usted también tiene la materia de cívica, ¿sí? Usted tiene historia, ciudadanía y cívica, ¿ok? Que las 3 asignaturas también tienen actividades para que lo puedan completar, ¿sí? No se olvidará, por favor, que en la plataforma de igual manera, pues, les va a representar, ¿sí? Bien, chicos, cuídense mucho, una bonita noche. Gracias, Lice. ¿Alguien desea hablar? Dígame, por favor. ¿Sí? Sí, profe, León Paul. Señor Paul, dígame, por favor. No le presté mucha atención porque está aquí medio tareado con los estudiantes. ¿Esto es lo que mandó hacer del dibujo? ¿Toca hacer una redacción o solo el dibujo? Solo el dibujo nada más. Sí, solamente le hacemos el dibujo, lo hacemos en un cuadernito, en unas hojitas, le toman una foto y me envían por el WhatsApp a mi número de la institución que justamente ustedes lo deben tener en la plataforma. Ya. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, y lo enviamos pues al 5 de abril, que todavía tenemos tiempo, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en Ciudadanía. Cuídense mucho.